Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta, ya saben que a nosotros no nos cuesta, y es que de verdad la neta no peca, pero incomoda bastante. Oigan, 19 de septiembre, 2 años después del sismo, definitivamente vamos a estar hablando de los resultados que no nos dio la administración pasada, pero sí del 41% que nos promete de avance de reconstrucción la administración anterior. ¿Quieren saber cómo le va a hacer? Ahorita les digo. ¿Con qué empezamos, producción? Pues con el New York Times. Oigan, en esta etapa, México definitivamente está en una crisis, vamos a llamarle, mediática. Sí. Y algunos medios internacionales se están yendo en picada. Definitivamente estamos cambiando la historia, amigos, porque ya el consumidor, por fin, podemos decir, que no se deja llevar solamente por la moda, la faramalla o lo que quieran, sino que ya se va por los contenidos que le gustan, y pues ya saben, ¿no? Ley de oferta y demanda. Lamentablemente, el que ya lo está entendiendo es el New York Times, y no está tan padre, pero ahí les va la historia. El New York Times cierra su edición en español, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque no es rentable. Le dieron un portazo al español. El grupo que edita el diario estadounidense cierra las operaciones de la edición que publicaba en la lengua de Cervantes, porque no le genera los retornos suficientes para hacer un negocio rentable. Los periodistas y colaboradores que integraban su redacción publicaban más de 900 artículos de opinión y otros cientos de textos informativos desde que se estrenó en febrero de 2016. Ahora se va a limitar a traducir solamente algunas de sus noticias en el portal original. El propio diario consideró la edición en español como un experimento con el que buscaba llegar a una audiencia internacional, yendo más allá del inglés. En un primer momento, pues empezó traduciendo artículos que podrían ser de interés para una audiencia hispanohablante, pero con el tiempo sus periodistas fueron elaborando un contenido original, un contenido propio. El sitio, o bueno, la plataforma, produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día, originales o traducidos del New York Times en inglés, pero al mismo tiempo se explica que pese a todo, pese a la originalidad, pese a intentar llegar a esta audiencia hispanohablante, pues el negocio demostró no ser financieramente exitoso. En su lugar, los editores se van a dedicar a traducir los textos que se publiquen en inglés al español y otros idiomas, y se asegura que esta decisión de suspender la edición no va a afectar la cobertura de América Latina, ¿no? Que es algo importante. América Latina sigue siendo noticia. No la van a cubrir en español, la cubrirán en inglés, y eventualmente se harán algunas traducciones de los textos que haga el New York Times de forma pues esporádica en su medio. Es lamentable que veamos medios así subir y bajar, porque bueno, el New York Times es un medio muy reconocido a nivel mundial, eso nos queda clarísimo. Ha hecho varias investigaciones, ha hecho varios reportajes, tenía un posicionamiento, pero dejó de ser rentable. Imagínense nada más, mis amigos. ¿Esto qué podría decirnos también? Que actualmente, pues estos medios que antes muy probablemente vivían del erario público, porque hay que decirlo, hay muchos medios que vivían del erario público, pues actualmente ya no lo tienen, ya no tienen ese recurso de forma fija, ya no es rentable, la publicidad sigue siendo muy cara para algunos, y aquellos que buscan la publicidad pues ya tienen con quién irse, o ponen su propio medio, por ejemplo. Lamentablemente se cierra el New York Times su edición en español, y pues se abrirán nuevas oportunidades para otros medios. Oigan, yéndonos a temas más recios, fíjense que hablemos de nuevo de Ayotzinapa. Sí, tenemos que hablar de Ayotzinapa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un firme compromiso por encontrar y esclarecer la verdad de Ayotzinapa, ¿no? El lunes, no es cierto, el lunes no, el martes. El martes hablábamos de cómo es que pues el mismísimo Alejandro Encinas, subsecretario de Segov de Derechos Humanos, decía que el gobierno va a iniciar una investigación, o se le va a ir encima, por así llamarla, al Poder Judicial por la liberación tan masiva de implicados al caso. Esta vez nos liberaron a 24 policías de Cocula, policías implicados en la desaparición de los normalistas. Estos policías que literalmente agarraran a estos jóvenes y los entregaran a los narcotraficantes, ¿no? Ese fue el destino final, según la verdad histórica. Y dada esta situación se han desprendido nuevas versiones, ¿no? Dado a que el gobierno de Andrés Manuel tiene fiel creencia en que va a encontrar la verdad, y que Alejandro Encinas pues ya tiene nuevas llamadas que podrían suponer una línea de investigación, una nueva ruta sobre cómo pasó, en qué momento los estudiantes fueron de punto A a punto B, punto C. Pues sale alguien a la escena, al ojo público.
¿Quién? Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero. Yo he criticado mucho al gobernador, el exgobernador de Guerrero, porque hace algunos meses salió diciendo, no, todo fue el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. A principios del año pasado salió Ángel Aguirre diciendo que él iba a publicar un libro, en donde aparte de hablar de su verdad, de su biografía, de cómo nació, cosa que a todos nos tenía bien intrigados, iba a hablar sobre su verdad de Ayotzinapa. Y claro, en su momento dije, ¿por qué se va a esperar para hablar de un libro? O sea, si él tiene una verdad distinta del caso Ayotzinapa, ¿cómo por qué no la dice? ¿Por qué quiere hacerse publicidad? ¿No? Yo nunca entendía y sigo sin entender cómo muchos políticos quieren lucrar con una tragedia como lo es el caso de Ayotzinapa y sacar un libro como lo quería hacer Ángel Aguirre, ¿no? Diciendo que iba a ser su biografía y que iba a decir casi, mi cuna era de oro y de pelitos de unicornio. Y eso nos tenía muy intrigados a todos y aparte publicitar, ¿no? Y vendernos con la idea de que ahí iba a venir la nota, que es el caso de Ayotzinapa. Y claro que lo criticamos y lo voy a seguir criticando, pero ahora ya no hizo el libro y dadas las circunstancias se vio obligado a decir que ya va a soltar su verdad sobre el caso de Ayotzinapa. Todavía no la ha dicho. Pero lo que sí adelantó es que Enrique Peña Nieto no lo quiso escuchar. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué raro! Enrique Peña Nieto en la materia otra vez lo señalan. ¡Ah, qué cosa! Aquí hay de dos sopas. O como ven que todo el mundo se le está yendo encima a Enrique Peña Nieto, ya le agarraron su puerquito y dijeron, pues qué tanto es tantito, échale otro al costal. Para lavarse las manos, claramente. O Ángel Aguirre tiene razón. Porque, bueno, nos queda claro que Enrique fue muy omiso en algunas cosas. Ante esta situación, pues el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusó a Enrique Peña Nieto de que no quiso escuchar su versión sobre Ayotzinapa y pues se inicia una culpa, o culpan más bien, a la PGR y a la Fiscalía General de la República por la liberación de los policías detenidos. Así que veamos qué dice Ángel Aguirre, saliendo ahí, lo agarramos en entrevista banquetera, diría Andrés Manuel. Nuestras declaraciones de la Fiscalía General de la República, pero también, desde luego, hicimos algunos planteamientos que nos parecen muy importantes. Nosotros hacemos una condena de lo que el juez Tres Palacios, ¿así se apellida? No, Ventura Ramos. Bueno, el juez que emitió la liberación, entre otros, del Cabo Gil y estos últimos 23 o 24 ex policías municipales, pues hay que juzgar al juzgador también. Y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas, dado que en el caso específico del Cabo Gil, las escuchas que fueron proporcionadas por la DEA, la información que se tiene, así me lo ha compartido el procurador Iñaki, señalan que él ordenó, entre otras cosas, el bloqueo del puente de Mezcala. Ahí lo tienen, señores. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusó al expresidente de negarse a conocer la versión de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El martes, Ángel Aguirre, su exprocurador de justicia incluso, Iñaki Blanco, así como el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, sostuvieron una rapidísima reunión con los padres de los estudiantes y sus abogados en la Secretaría de Gobernación. Ahí mismo fue cuando Ángel Aguirre, que es cuando sale de la reunión, acusa que la administración federal pasada no le permitió dar su versión ni apoyar en la investigación sobre lo ocurrido en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. E incluso dice, ¿no? Por primera vez se nos está invitando y no nos habían escuchado, no habían escuchado a la instancia del gobierno estatal. El entonces presidente Peña Nieto se negó a recibirme para que conociera mi versión. ¿Por qué? Porque le dijeron que era un asunto de carácter local, allá que lo resuelva el gobernador. No dimensionaron la magnitud de la tragedia. Eso lo dijo en la entrevista. Incluso dijo que hubo una motivación política, que es muy lamentable. ¿Cuál es la razón por la que primero se nos quitó el caso? Puede entenderlo por la trascendencia del asunto, pero lo que no podía entender es que ni siquiera se le haya permitido a la Fiscalía de Guerrero, encabezada en ese tiempo por Iñaki, que fueran coadyuvantes, cuando es justamente el exfiscal quien sienta las bases de esa investigación. Ahora, yo vuelvo a la pregunta. ¿De verdad teníamos que invitar a Ángel Aguirre para que hablara? O sea, ¿era tan necesario extender una invitación? ¿Qué señor quería? ¿Que le entregáramos así como, o sea, que literal le mandáramos una invitación membretada, así como de para usted y su familia? O sea, ¿eso es lo que quería Ángel Aguirre, una invitación para hablar sobre su versión? O sea, se puso sus moños desde el 2014. No hablamos de una tragedia menor,
Hablamos de una tragedia en donde el señor bien pudo hacer una faramalla y decir, a ver, espérenme, sí, el gobierno federal quiere hacer lo que usted quiere, pero aquí tenemos esta versión y queremos ayudar y no nos están dejando. Pero nadie lo dijo. Estamos a 2019, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Digo, por si quedaban dudas. 5 años después, nosotros nos venimos enterando de la soberana tragedia y de los pormenores que ocurrieron alrededor de la soberana tragedia, que fue la desaparición de los normalistas. Una tragedia en donde el Estado estaba coludido con el crimen organizado. Eso nos queda clarísimo. Nos queda claro. ¿Siguen desaparecidos? Sí, porque legalmente el término desaparecido es hasta que tengamos el paradero del cuerpo. Vivo o muerto, pero desaparecido está. Y Ángel Aguirre quería una invitación expresa a domicilio y en hoja membretada casi para que hablara de su versión. Ahí se las dejo, ¿no? De tarea. Para cerrar, claramente, como les dije al inicio de su espacio noticiero, netero, pues la reconstrucción, ¿no? Hablando de tragedias. ¿Qué pasa, mis amigos? Pues que en la mañanera de ayer, Román Meyer Falcón, el secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano de la SEDATU, hasta me da ñañaras decir SEDATU todavía, por la estafa maestra, claramente, señaló que cuando se hizo el cambio de administración se tenía un avance del 21%. Sí. Enrique Peña Nieto solo avanzó un 21% en la reconstrucción. Por si tenían dudas de que había más puerquero, se los confirmo. En lugar del 29% que había reportado la administración saliente de Enrique Peña Nieto. ¿Qué dijo Román Meyer? Román Meyer dijo que cuando asumió el nuevo gobierno no había números certeros que permitieran conocer la magnitud del desastre. Que cuando ellos llegaron pensaron que ya había algún avance y que ellos tenían que llegar a concluir, ¿no? A retomar, no. Y dijo, no, o sea, llegamos a iniciarlo. Llegamos en la etapa de inicio. Estamos hablando de una tragedia que ocurrió en el 2017. 2 años después, bueno, ya deberíamos de tener un 30%, 30 y tantos, ¿no? 40%. Había lana, ¿no? Estaba el fondo, los donativos. Cosa que no pasó. En realidad, Román Meyer dijo que llegaron, pero a iniciar el proceso. Y así nos adelanta cómo recibió el tema de la reconstrucción Román Meyer. Debido a la imprecisión de los datos sobre la reconstrucción, durante los primeros meses de la transición se realizó una encuesta a casi 3,000 familias afectadas. En este ejercicio estadístico se levantó un muestreo representativo en 114 municipios. Los principales resultados fueron: 1. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29% como se señaló por la administración pasada. 2. En entidades como Guerrero y Morelos fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. 3. La mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. 4. En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. 5. Hubo casos como en Chiapas en donde 1 de cada 3 familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Siguiente diapositiva. Los principales hallazgos que encontramos fueron: primero, no había un programa que planteara objetivos y estrategias o metas claras, ni mecanismos de operación o coordinación entre diferentes instituciones. Segundo, también encontramos que no había números certeros que nos permitieran conocer la magnitud del desastre. Por dar un ejemplo, había casos de planteles educativos que habían sido señalados como planteles con afectaciones por los sismos. Sin embargo, cuando regresamos a campo nos dimos cuenta que no tenían afectaciones o viceversa, ciertos planteles que fueron afectados pero que no fueron censados. Tercero, hubo un escaso y tardío acompañamiento técnico en el tema de la reconstrucción de las viviendas afectadas. Y también no se contó con una adecuación cultural y local. En conclusión, señor presidente, cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta. Sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta que apenas
estábamos iniciando. Qué chulo, ¿no? Qué bonito, qué bello, qué precioso, qué divino, qué orgullo nacional. Enrique Peña Nieto, ¿dónde estás? Mi hippie favorito. Oigan, a ver, ¿cómo está esta cosa? Vamos, les voy a leer lo que tengo acá. El secretario señaló que a partir de que se hace un diagnóstico que lo realiza el Plan Nacional para la Reconstrucción desde diciembre del año pasado, ya entrando el gobierno actual, se encontraron afectaciones en 186.526 viviendas, 19.198 escuelas, 297 hospitales y centros de salud y 2.340 inmuebles culturales. Sobre los apoyos otorgados por la administración, pues también Meyer denunció que hubo irregularidades, no se entregaron los apoyos completos, no hubo gente que tuvo que reconstruir con su propia lana. En Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias recibieron incompletos los recursos, los apoyos, y bueno, en Chiapas, 1 de cada 3 familias jamás recibió los recursos. Y bueno, ahí está lo de las tandas, claramente. El secretario también señaló que las familias recibieron escaso acompañamiento técnico para la reconstrucción de sus hogares, por lo que el plan promovido por el gobierno estableció la ayuda de especialistas. Todo apoyo de vivienda va acompañado de una asistencia técnica para los beneficiarios. Participan 220 asistentes, entre ellos profesionistas, asociaciones civiles y pequeñas empresas. Incluso es importante decir que Arturo Herrera entró en la materia y detalló que el día de ayer el origen de los recursos utilizados para el Programa Nacional de la Reconstrucción pues vienen del Fonden. Ahí les va. 29.694 millones de pesos se asignaron a través del Fonden, a través de 2 programas distintos. El programa parcial inmediato, donde se dispersaron 6.844 millones, y el más grande, que era un programa donde se asignaron 22.810 millones de pesos. Abundó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que el fondo de 22.000 millones tenía 2 fuentes de financiamiento, compuestos por los recursos tradicionales del fideicomiso, Fondo de Desastres Naturales, y 2.412.6 millones de pesos provenientes de donativos. ¿Qué es lo que nos preguntábamos? ¿Dónde están esos millones? Bueno, ahí están los donativos y ya nos están explicando a dónde van a parar y cómo se han destinado, cosa que no nos decían, porque la transparencia me queda claro que no era el fuerte de Enrique. Herrera indicó que el fondo de 22 millones todavía falta aplicar 5.000 millones de pesos, todavía no se han utilizado. Los recursos se han utilizado en todas las entidades afectadas por los sismos del 2017, pero se espera que para finales de este año, o sea, finales de 2019, logremos llegar al 41% de la reconstrucción y a finales del 2020 entregar el 100%, no decir, bueno, a ver, aquí está, ya están todas las obras, ya se reconstruyó por completo lo que ocurrió en el sismo del 2017. En cuanto a las obras culturales, pues teníamos un avance del 67%, eso sí, las iglesias, etcétera, están en un 67%, pero las casas no. Actualmente se está retomando el tema, por eso les digo, Román Meyer llegó pensando que ya había un avance y cuando va viendo todo, tienen que volver a hacer un censo, tienen que volver a ir con la gente, tienen que regresar, o sea, volver a hacer la chamba que se supone ya estaba haciendo Sedatu y no lo hizo en el momento, ¿no? Rosario Robles, ¿dónde estabas, mija? Seguramente sacando dinero en camionetas de valores, ¿verdad? Sí, eso sí, estabas haciendo el último año. ¿Qué más nos podría decir la auditoría? Fíjense que sí estamos esperando una auditoría, la auditoría que emite David Colmenares, el auditor superior de la Federación. A ver qué más nos puede entregar, porque acuérdense que no ha terminado de auditar el año 2018. Y ahí podría venir mucho sobre la reconstrucción, mucho de lo que ya nos está diciendo Román Meyer, irregularidades, falta de apoyos. No, es más, quisiera yo no decir desvío de recursos, porque lo que sabemos hasta este momento es que no es que se desvían recursos, es que no se usó nada, no se hizo nada. Lo dejaron al aire, lo dejaron por así llamarlo decentemente, porque luego nos censuran porque televisión. Pero a eso voy. Luego dicen, no culpen al gobierno pasado. No es que lo culpemos, pero sí es importante que no se nos olvide, porque de eso vamos a aprender a elegir mejores representantes. Mínimo, no importa que sean guapos o feos, que sepan hacer la chamba, que cumplan con lo que prometen y que no se escapen a Nueva York vestidos de hippies. Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana, mis amigos, en La Neta Noticias, porque decir la neta a nosotros no nos cuesta. Síganos en todas las redes sociales, suscríbanse, activen las notificaciones, todas las manitas arriba, y si nos ven en YouTube, es hora de que me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores. Si nos ven en la televisión, lo hacen por el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy, así que no le vayan a cambiar por nada del mundo para que tengan la mejor programación. Nosotros nos vemos mañana. A mí síganme en mis redes sociales como @memeyamelca. Les mando un beso. Adiós.